Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de UpRiver. Estamos en una semana crucial, tal vez la más importante de los próximos 30 años, en caso de que la licitación de la vía de navegación troncal, mal llamada o llamada hidrovía, hoy tiene un paso central, que es la apertura del tercer sobre, un sobre que va a definir cuál es la tarifa. No es muy relevante en virtud de que ya la licitación habla de un precio mínimo por cual parece como todo resuelto en base a este sobre que se abre por las diferencias que una de las empresas en el sobre técnico, en este caso Jan de Null, ganó sobre la también belga DEME. Pero bueno, en ese mundo nos vamos a meter con Jorge Metz, que ya lo tengo del otro lado. Hola Jorge, ¿cómo andás? Nico, buen mediodía. ¿Cómo estás? Abrazo, ¿cómo andás vos? Bien, qué martes, ¿eh? Super martes dirían los americanos. Sí, habíamos programado charlar justamente del tema de la hidrovía, pero aparecen cosas a cada rato y bueno, analicémoslo juntos. Sí, bueno, lo primero, eh, esta semana hubo un accidente que viene siendo como una vidriera lo que está pasando en la navegación. Más allá que te escuché y te leí en distintas entrevistas, que es una cuestión que no parece por fuera de lo que podría suceder en un río de esta afluencia de navegación. Estamos hablando de 3.000 y pico de barcos, barcazas todo el tiempo. Pero bueno, este accidente que sucedió en la rada de Rosario entre una barcaza y un barco que estaba fondeado, generó una expectativa nacional básicamente porque pasó en el centro de Rosario, digamos. Entonces fue filmado por todo transeúnte en persona que estaba arriba de un edificio y eso generó que muchos analistas salgan a ser consultados en virtud del accidente. Si te parece, Jorge, lo voy a poner en pantalla como para que la gente que no lo haya visto lo vaya viendo y lo vamos hablando arriba, si te parece. Bien, bien. Bueno, ahí Sí, se ve como está pasando un barco que viene navegando aguas abajo y la barcaza le da paso, ¿no? claro, Cuando le da paso queda de frente contra el barco fondeado, ¿tá? Entonces ahí claro. parece, contame un poco cuál es la maniobra que ejecuta la barcaza en este caso. Sí, lo raro de esto es que se produjo a la vista de todo el mundo al frente del restaurante. O sea, la Claro, gente entrando al restaurante y viendo una escena de terror, digamos. O sea, lo que acontece es muy simple, es un barco en navegación de bajada, encalado, arriba de los 10 metros de calado, o sea, viene restringido en su capacidad de maniobra, tiene prioridad de paso y venía a buena velocidad, con, con corriente a favor. claro. Entonces coordina con el convoy, que es un remolcador con 12 barcazas, y de alguna manera lo que tenía que haber hecho este barco es un barco, mejor dicho, el convoy es de bandera boliviana, el capitán es paraguayo, la vaqueana o el vaqueano es una mujer, en aguas nacionales de Argentina. Ujú. Y de alguna manera algo pasó que el convoy no se frena. O sea, la verdad que los antecedentes de la vaqueana son conocidos, tiene mucha capacidad de trabajo, tiene comandos, es una mujer experta, pero bueno, concretamente lo que se vio es que el convoy no disminuyó la velocidad. Imagínate que vos el convoy va por fuera del canal artificial, o sea, no Claro. necesita el canal para navegar. Entonces le daba paso al buque que estaba viniendo de bajada. Y menos mal que le pegó al barco fondeado, porque imagínate si se quedaba en el eje del canal, le pegaba el granelero al convoy y los dos al fondeado. Claro. Hubiese sido, y para colmo creo que tenía carga de ácido sulfúrico, no sé qué historia, qué carga tenía el barco fondeado, sé que podía haber sido un desastre, pero lo grave de esto, que a mí me tiene preocupado, los analistas del hecho que se consultan, todos opinan y meten cualquiera, ¿viste? O sea, lo culpan a Milei, lo culpan a Federico Sturzenegger y la regulación, todos temas que todavía no han sido tratados, o sea, que se viene de por medio, pero no tiene nada que ver, o sea, esto es una operación normal que aconteció de esta manera y que la relatamos como si fuera, viste, una cosa de locos, ¿no? Claro. Ahí cuando hablas del tema desde regulación, estamos hablando de lo que tiene que ver con la nueva ley de cabotaje, es decir, que
Porque mucho de eso se está hablando de la pérdida de la soberanía de navegación. Digamos, una soberanía que se perdió hace 4 o 5 décadas, Jorge. No hay un Claro. barco argentino navegando en la hidrovía, porque digamos, hay que ser honestos intelectualmente, porque mucho se puede decir, no, la bandera de conveniencia que hay, pero no existe más la flota argentina. Esa es una realidad. Sí, hablan de la geopolítica, de la soberanía, que en concreto son negocios, Nico. Estamos hablando de negocios. O Sí. sea, no existe nada de eso que se plantea y esto confunde a la gente, ¿viste? Vos, o sea, qué sé yo, las cosas van pasando, las informaciones van saliendo. Vos imagínate de nosotros, hay gente que espera una semana para que nosotros en 1 hora o 40 minutos expliquemos lo que está pasando. Ujú. Y así como eso, nosotros esperamos los programas de Odisea, por ejemplo. De ¿Viste? Carlos Estuvimos toda Pagnis. la semana esperando que pasara algo y nos encontramos que de golpe dice que Pagni dice que Deme tiene la banca de Macri, ¿viste? Y en verdad la tiene la de los Menem que están hoy que fueron a ver ¿viste? Después la gente no conoce esto. ¿Viste? ¿Y qué los moviliza? ¿Viste? Les moviliza más lo que pasa con Adorni, la discapacidad, y el problema de Leodía lo tienen centrado como si fuera, ¿viste? Nico, la droga, ¿me entendés? O sea, es tráfico de droga, no es Ujú. tráfico de carga, ¿no? Entonces, me parece que nosotros debemos marcar la clave para que la ciudadanía, digamos, el común denominador de la gente que nos escucha entienda de lo que pasa. O sea, yo no sé si... Está bien, pero ahí te freno. Sí. Jorge Metz, ex secretario de Vías Navegables de la Nación. Te digo, ¿qué Sí. pasa? Te lo pregunto a vos, ¿qué pasa? Eh, Pasa que hay negocio, un gran negocio. Eso Esto no es la estaría obra, mal, digamos, por caso. que Por no está caso mal, no pero estaría mal. es la obra más importante del mundo, no de la Argentina. O Eso, sea, eso en la estás época que hablando se licitó del... esto en el 95, Cuando vos decís la obra eh, más grande, te voy interrumpiendo, parezco sí, Fantino, pero sí, no... sí, sí, dale, dale. Cuando vos decís la obra más grande del mundo, es básicamente las dos empresas en pugna. DM y Jean Denul. Los dos ejecutarían la obra de mantenimiento de una vía de navegación troncal más grande del mundo. Eso es lo que vos estás diciendo ahora. Claro, pero, a ver, en el 95 cuando se empezó, en el 90 cuando empezó esta historia en la época de Menem, vos lo que tenías era la administración del Estado, Ministerio de Obras Públicas, las dragas argentinas, dragaban de día y llenaban de noche. Era una fiesta, ¿viste? Vinieron las empresas privadas y ganaron esta licitación internacional y se llevó casi 35 años de ejecución. Pará, O sea, pará. sí, Empresas privadas, semi-privadas. Digamos, el contrato anterior tenía en su inicio un 50 y 50 con un empresario argentino, Romero, de MEPA, digamos. sí, señor. Es decir, Pero es privado, o sea, no, privado 100%, pero digo, no ah, extranjero, digamos. Era una sociedad no, no, mixta, era no, un consorcio entre, que se llamaba Hidrovía Sociedad Anónima, entre MEPA, una empresa argentina, y eran Jean Denul. cuatro. Las empresas eran cuatro. Ok. Una de ellas era Yandenul y la otra era la de Romero, EMEPA. Ujú. Finalmente, en el transcurso del desarrollo de la obra, terminan siendo dos, EMEPA y Yandenul. Y así lo ejecutaron durante 30 y pico de años. Y hoy por hoy, con denuncias de por medio, algunos de estos adjudicatarios de la obra de balizamiento, con denuncias penales que están en curso, siguen con la obra de dragado. Y Jean Denul sigue con la obra a través de AGP. Ujú. Entonces vos decís, esto, ¿cómo puede ser que después de 30 y pico de años no sepamos hacer una licitación? Está bien. Entonces vos decís, no son dos obras. Se licitó, la primera fue para justificar el contrato al corto plazo. Ahí iba a haber dos licitaciones. La PIA lo rechazó. Después vino la segunda. Después viene la tercera, es esta. Para. Sí, Vamos ahí despacito. El pliego de licitación de 1995 era por 10 años.
10 años, Bueno, con vamos. 400 millones de subsidio del Estado Por eso, Nacional. ahí había una parte de contratación del Estado que subsidiaba el inicio de esa obra por las dimensiones, ponía 400 palos verdes. ¿Está? Sí, señor, Primer 40 por punto, año. 10 años. ¿Está? Sí, 10 años señor. poniendo 40 millones de dólares por año. Llegamos Sí, a 2005. ¿Está? Pleno sí, gobierno de Néstor Kirchner. ¿Está? sí, señor. Para ir poniéndole ese eje histórico. Sí, ¿Qué sí. pasa en el 2005? ¿Se renueva ese pliego licitatorio? Empieza la discusión, 2005, para aquellos que estamos hablando, es 20 años. Estamos sí, hablando de que se venció hace 20 20 años años. atrás. 20 años atrás. Listo. Sí, 20 años atrás empiezan a discutir los términos, la necesidad de seguir con la obra, de mantener el buque de diseño y, por supuesto, no iba a haber plata, entonces iban a tener que actualizar de alguna manera la tarifa. Ok, Y así pasamos, recordás cuál era la tarifa en el 2005? sí, sí, 0,97 dólares, menos de $1 por tonelada de registro neto de los buques. Listo. Seguimos. Esto arranca en esa historia. Después pasa a 1,40, 1,70. ¿Desde Después, cuándo? ¿Desde cuándo? Vamos a ponerle y son tiempo. distintos, No, en pero por eso, distintos pero estamos años. hablando de 2005 hasta, hasta la Ca- nacionalización de Alberto, digamos, para ponerle un Sí, plazo. señor. Cada 3 o 4 años Se había una actualizaba. negociación Ok. con cambio de gobierno. Sí, obvio. Entonces, pasó a tres, creo que era a 3,10 la última, antes del 2015, que ajustaron a 3,20, que $3,20. O Bien, sea, hasta pero ahí. por supuesto, sí va extendiendo en el tiempo la obra, la Claro, pero concesión. ahí paramos. 2015 llega gobierno de Mauricio Macri. Se Sí. termina esa hegemonía kirchnerista que arranca en 2003, termina en Ajá. 2015. Él y ella, como en algún momento se decía, con Cristina en 2015 gana Mauricio Macri. Asume el gobierno Mauricio Macri. Entre esos funcionarios que asume Jorge Metz. Sí. ¿Qué realidad se encuentran? Bueno, lo primero que encontramos es que no teníamos un justificativo del aumento de 2,40 a 3,15. Y empezamos a discutir. Y además, esos 3,15 tenían que ver que en los paquebotes de pasaje que venían al puerto de Buenos Aires, que salía $100.000 la entrada del barco. Entonces, esto se hacía inviable y estaba en los planes nuestros desarrollar esta actividad de los cruceros. Entonces empezamos a discutir. Las soluciones que estaban dando vuelta era rescindir el contrato. Entonces, esto tenías que pagar el contrato íntegro y volver a contratar de nuevo a otro. Pero para. Eh, ¿Qué contrato? ¿Un contrato que firmó quién y cuándo, digamos? el contrato que firmó Menem, o sea, de la época de Menem, estuvo Pero eso ya renovado la, hasta el 2015. las renovaciones cada cuánto eran. La renovación es para 5 años, seis, Claro. 6 años. O sea, Porque hay una renovación que termina con la mega causa Cuadernos, donde está Romero metido ahí adentro, que se arrepiente diciendo que él pagó $600.000. no, pero esto no es por esta concesión, Ok, listo. sino la concesión que va de Santa Fe a Confluencia, la del norte. Listo, ok. Entonces, esa tenía un costo independiente, creo que eran, no me acuerdo, eran $3 millones por mes, y a los 3 años había que negociar, pero había que presentar la documentación física, digamos, de lo que se había hecho, no se presentó, reclamaban el pago, o sea, siempre fue una renegociación a partir de una iniciativa que venía del sector privado. El privado quería la renovación. Claro. Y el Estado no se animaba a llamar a licitación. Nosotros no pudimos rescindir el contrato porque iba a ser malo para el país, o sea, antieconómico. Había que pagar dos servicios, el de la rescisión del contrato más la nueva contrato. Claro. Vamos ahí. ¿Ustedes Entonces, iniciaron un proceso de construcción de nuevos pliegos en el gobierno de Macri? claro, nosotros primero pensamos en desarrollar un plan en el que participaran las dragas nacionales, lo que era vías navegables, las dragas que tenía el Estado, en conjunto con los operadores privados. Entonces pensamos a diseñar esto con acuerdo del sector gremial, del sector gremial que desarrollaba esto, y además los empresarios también estaban de acuerdo las empresas, pero después era una mezcla, ¿no? No se dio, y antes de terminar el gobierno se hizo un pliego de licitaciones
que necesitaba algunos ajustes. Se entregó casi el pliego de licitación técnico se entregó en mano, de alguna manera, para que el gobierno que viniera siguiera adelante. Está bien, ahí le voy a poner el condimento político. Macri Sí, llega con una validación social muy alta. sí. Tiene una elección intermedia en el año 2017, si no Ujú. me equivoco, con un triunfo contundente. 19. En el 19 se va, ¿o no? A ver, 15. Sí, 17, sí. En el 17 él mete una elección Mm, extraordinaria que pinta el país de amarillo. sí, señor. No con la voracidad de Cristina, pero podía sentirse que Macri podía empezar con transformaciones de fondo. ¿Tá? Sí, Eso señor. habilitaba que estas cosas se pudieran llevar adelante sin lobbies que lo impidan y capital político que ponga en riesgo la reelección de Macri. Sí, señor. 2018 viene una crisis de retira de depósitos, hace una corrida compleja y Macri desde junio del 2018 convoca al fondo y comienza ya un deterioro político de la gestión de Macri. Saco lo Totalmente. económico y me voy directamente a lo político, esto tiene que ver con la política. Quitándole cualquier capacidad de gestión de transformaciones como la que vos estás planteando. ¿Esto es así? Sí, sí, tal cual. Tal cual. O sea, en algún momento, terminada la elección, que estaba pintado de amarillo todo el estado, esto fue en el mes de octubre, Sí, sí, octubre. septiembre, octubre, y después del verano, en la primera reunión, hubo marcha atrás con lo que estábamos llevando adelante. O sea, que de alguna manera había que preparar y poner el barco protegido de la tormenta. Esto es lo que Ujú. se venía, ¿no? Y por supuesto que estas iniciativas pasaban a un segundo lugar porque no teníamos la seguridad de renovar en la otra elección Claro. y llevar adelante una licitación. Entonces, por supuesto que nosotros lo que pedíamos siempre es que tuviera en manos privadas, que no quedara en manos del Estado, que Bien, fue lo que usted, terminó el gobierno claro, después. ahora vamos a pasar a la época de Alberto. Pero las condiciones que el gobierno de Macri, lo nombro mucho a Macri porque también está dentro del foco que apuntan muchos como lobista. Por eso pongo la figura de Macri sobre la mesa. Déjame aclarar. Mauricio tiene relación con la reina, que es No, pero argentina. para. Pero, Ahí hay ah, un punto. sí. Porque se dieron cuenta, porque lo que vos estás diciendo se llama Vocalis, la empresa. Una empresa que Sí. ni siquiera participó de la En licitación. este ¿Está? pliego, total. Entonces yo quería llegar a después a eso, pero voy a llegar ahora porque me introdujiste. Entonces, Sí. digamos, sigue apareciendo la figura de Mackie Dietrich, Ah, porque básicamente es un enemigo construido ad hoc, porque hoy ya no ah, tenés a los holandeses en el medio de la, ah. de la batalla, No, digamos. no, En la no, caída del pliego anterior era Macri, vos, los medios de comunicación, ah, no sé cuántas personas estaban ah. tratando de invalidar el proceso de licitación. El Sí, proceso sí. se cae por una denuncia y por un informe de la Procuración de Investigaciones Administrativas. Pero Sí. ¿qué pasa? Hoy Macri sigue estando arriba del escritorio. Yo creo que Ah, es untero. Digamos, lo están poniendo ah. arriba del escritorio para que vayan a buscar los huevos a otro lado. Sí, sí. Porque no Sí, sí. están hoy no están los holandeses sobre la mesa. Tal cual, no Hoy están están, participando. por eso, hoy está Estados Unidos contra China. Y Sí, déjame sí. también que eso también yo lo tomo como una cuestión caprichosa. Sí. Me parece que hay otras cosas en el juego. Y Sí, es a ver. y es una caja mucho más local que internacional. No, claro, de una necesidad para los navegantes, para los buques, para la marina, para el tráfico, pasó a ser un negocio ampliado. O sea, el dragado y el balizamiento tiene una iniciativa y después tiene un montón de kioscos adheridos en donde entran los argentinos a participar en esta historia. O sea, de alguna manera nos enteramos de que está en la licitación de Jean Denul la firma de Román, de Ricardo, que no es Ricardo, sino son los hijos, por una nota que aparece en contestación ¿Sabe? por Deme, Hay, ¿no? hay, hay, Jean Denul manda un comunicado que es un comunicado que firma Jean Denul como compañía junto a esta compañía de Román. Sí, Pero después se empieza a tejer un montón de otras cuestiones que para mí también son parte de una construcción política que yo no sé qué origen tiene y por qué lo tiene. Porque hablan de promesas para otros empresarios, para otras cuestiones,
que, digamos, a la luz de los hechos, son investigaciones que no tienen sustento más que off. Sí, sí, No hay tal ningún cual. papel que diga que está fulano, que está mengano, que está sultano. Acá está Deme, Ah, Yandenul, sí, asociado con señor. una argentina. Entonces, con lo cual entiendo yo acá que empieza a construirse, y yo creo que algo que hizo ruido a todo el mundo fue la participación de una empresa brasilera que curiosamente en una licitación de semejante envergadura se olvida de poner los avales bancarios, digamos. Sí, Entonces, digamos, sí, me parece que hay, sí. yo creo que Ah, el árbol, no es un árbol, un arbusto no está tapando el bosque. sí, ya. A ver, yo te tengo, y lo hemos charlado. Yo creo que la empresa brasilera ingresa por iniciativa de alguna empresa que iba a participar en el pliego. Ujú. Y por supuesto para que si había una sola iniciativa fuera la segunda. Pero claro, cuando se encuentran que se presentaron dos, ya la tercera oferta no se necesitaba, Claro. pero había que poner la garantía. Y esa garantía tiene que ver con dólares depositados, con dólares en una caja de seguridad o con un seguro de caución. O sea, había que poner plata para Sí, sí, jugar sí. esto. Obvio. Y esto no ocurrió. Lo que pasa es que el justificativo es muy simple, ¿no? El justificativo fueron las Naciones Unidas. No, Las pará. Naciones No te Unidas. metas ahí. Pará, pará, pará. Ah, Pará. Vamos, no, porque nos fuimos un poco del eje histórico. Llegamos al final del gobierno de Mauricio Macri, 2019, con un sí. deterioro político sustancial. Prácticamente pierde en primera vuelta. No, Ujú, no, no perdió en primera vuelta, pero bueno, quedó muy golpeado y ujú. trató de hacer una remontada histórica. Estuvo cerca, pero se impuso el kirchnerismo con un títere. Después la historia mostró que era un títere puesto solamente como alguien que podía juntar votos, porque no, ningún kirchnerista podía ser el fronting de anti-Macri, digamos. Sí. Entonces gana Alberto Fernández. Nos encontramos con Alberto Fernández, asume en diciembre, el 10 de diciembre del 2019. El 20 de marzo del 2020 se decreta una pandemia. Sí, ¿Tá? Voy a ir haciendo una tal cual. cronología, aunque parezca que hablo de una cosa No, abstracta. tiene todo que ver con todo. Mm, Empieza una pandemia. En el marco de eso, el 5 de diciembre del 2019, Vicentín decreta su default. Es decir, sí, final del gobierno de Macri, inicio del gobierno de Alberto Fernández. ajá, Alberto Fernández, en medio de la pandemia, en abril del 2020, habla de la nacionalización de la empresa Vicentín. sí, Un gesto que le valió una movilización en medio de la pandemia muy grande. Entre ellas tal Patricia cual. Bullrich, sectores del agro movilizados con barbijo, con distancia social, era una escena bastante dantesca. Y eso a Alberto Fernández le quita una iniciativa política de fortaleza, digamos, porque él iba con un discurso de la nacionalización de una empresa para garantizar la seguridad alimenticia de los argentinos. Ese fue el relato, no me lo olvido nunca más. Estaba Sergio Sí, Nardelli sentado en la mesa, sí. hoy fallecido, Omar Perotti, Alberto Fernández, Culfas, Mm, y la legal y técnica era Vilma Ibarra. Esa era sí, la mesa. sí, La recuerdo como si fuera hoy. sí. Con la movilización, Alberto Fernández pierde esa iniciativa política. Segunda iniciativa para volver a la agenda con esto y sacar el tema Vicentín de ese karma que le había quedado fue la nacionalización de la hidrovía. Tal cual. Ese fue el esquema. Sí, Recuerdo, sí. fue en el predio de la batalla Punta Quebracho de Puerto San Martín. Ahí se sacaron la foto. Correcto, estaba Sergio Massa. Sí, Sergio Massa era presidente de la Cámara de Diputados, no era ministro de Economía en ese momento, presidente de la sí. Cámara de Diputados. Alberto Fernández, Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ujú, Coqui Capitanich como ujú, gobernador de Chaco, eh, Bordet como gobernador de Entre Ríos, Omar sí, Perotti como gobernador de Santa Fe, sí. el de Corrientes no me acuerdo quién era. Sí, el primo, el hermano. Eh, Ahí Alberto Fernández toma un discurso Ujú, y dice que la soberanía argentina, que desde este momento la hidrovía pasa a ser del Estado Nacional y que va a ujú, tener una mesa de administración con cada una de las provincias intervinientes. sí,
Desde ese momento, la Argentina le debe a la empresa Yandenul más de 100 millones de dólares. Sí, sí, bueno, pero para. Eh, la decisión que se toma estaba privatizado y se vuelve a concesionar y contratar a través de la AGP. La nacionalización fue la AGP, la administración de la AGP, en un contrato directo, Directo. directo. Y ahí empezó una situación que generó obras fuera del contrato, o sea, obras en canales secundarios, en zonas de paso, y estas son obras que encima se negociaron precios. Vos, acordate que yo te dije que el valor se había llegado en 3.15, 3.20 Sí. dólares por tonelada, se pasó a una negociación en ese gobierno a 4.30, pero por dólares por tonelada de registro neto, pero se terminó pagando 7 dólares más o menos el metro cúbico de dragado. Para. O sea, Vamos a ordenar ahí. hay una diferencia. Claro, hasta la nacionalización era un peaje que pagaba un buque que llega a Argentina, transporta tantas toneladas, le paga a Yandenul, en este caso, un registro neto de toneladas y le paga por esas toneladas transportadas. Esto es así. Sí, señor. Bien. Cuando se nacionaliza la hidrovía, la empresa que AGP contrata, la actual Yandenul, le empieza a pagar por volumen Exactamente. de arena o barro. De arena extraída. Exactamente. Entonces le dice, esta es la batimetría, saqué toda esta arena, pagame tanto. Totalmente. Pero el peaje lo siguen pagando ¿a quién? A la AGP. Sí, claro. En lugar de pagárselo al privado, se lo pagan a la AGP y la AGP con esa plata le paga al contratado, digamos. Sí, sí. Bien. Tal cual. En ese contratado aumentamos lo que le cuesta al privado, porque en definitiva lo termina pagando el agro, digamos. Al final de este partido, sí. don Julio en el tractor el que paga esta fiesta. Sí. Entonces terminó pagando casi 4 dólares de más de lo que lo que ustedes habían dejado en la administración de Macri, el valor de la tonelada. Sí, claro. Además, pero también es cierto que el contrato del año 95 tenía una exhibición del pago del IVA, que era adjudicado a Yandenul. Cuando venció el contrato, empezó a facturar IVA. Entonces Ok. ya pasó a encarecerse Sí, el sí. precio del peaje, ¿ok? Entiendo. No, esta nacionalización fue un horror. Lo que pasa es que para eximirte de esto tiene que verla, este tributo lo tenés que analizar en diputados y senadores. Y eso nunca se preparó. O sea, en verdad lo que necesitaban era que siguiera facturando y siguieran las Por eso, obras, ¿no? porque ¿por qué intenté toda esta conversación que tenga que ver una parte técnica, pero siempre una parte política? Porque, a ver, y lo voy a poner, el peronismo tiene esa maquinaria de construir relatos. La construcción del relato de la nacionalización de la hidrovía no habría tenido nunca una contraofensiva en diputados. Es lo mismo que pasó con la nacionalización, privatización, vuelta a nacionalizar, vuelta a privatizar de YPF. Sí, sí. Vos llegás con un discurso hegemónico, para ponerlo de alguna manera, donde la ignorancia lo digo bien, la ignorancia por estas temáticas del general de las personas, hace que un diputado no tenga ningún costo político para votar a favor de la nacionalización. Pero mientras tanto vos te estás hablando de que el chacarero perdió 3 dólares por tonelada por un capricho político del kirchnerismo. Tal cual. De no hacerlo en tiempo, un pliego, llevarlo a concurso, llamar a licitación internacional. Y como, yo lo que creo que por un lado el gringo, ¿no? El chacarero. Pero por el otro, Nico, Doña Rosa. O sea, ¿qué ve Doña Rosa de esto? O sea, a ver, lo ve como un choreo más. Esto es Sí. así. Entonces vos decís, como que le hablan, viste, de las rutas patagónicas, viste. Bueno, a ver, hay que invertir, que eso, pero Bueno, eso no le llega, no le toca. pará. Sienten como que no es de ellos, ¿me entendés? Una cosa es no entenderlo desde Doña Rosa de Recoleta, que ve el río si sale a Costanera Norte y ni siquiera la hidrovía, porque ve lo un ve. mar, digamos, no No lo entiende, ve. no ve lo que pasa en Zárate. Pero yo te voy a traer un lugar mío, Upriver. Vos salís de cualquier casa de San Lorenzo y te mojás los pies con el Paraná, digamos, no lo podés Tal cual. esquivar, digamos, ¿no? Tal cual.
nadie, o una fracción muy pequeña no te estoy hablando de Doña Rosa, de la dirigencia entiende lo de hidrovía. Sí. Pero un ápice un ápice de vos decir, che, ¿de qué estamos hablando acá? Porque lo notás cuando hay algún huequito, todos quieren meterse dentro de un comité de la hidrovía, porque ven ahí una caja, esa es la realidad, digamos. Lo que se ve en el final de esto, el común denominador, es una caja, que yo creo que no recuerdo, vos sabés, estuve haciendo memoria, nosotros tuvimos un entrevistado acá que nos contó la historia de Alfonsín y la hidrovía. Claro. Nos contó los financiamientos de campaña. No me recuerdo, pero fue. Tengo miedo de equivocarme, pero nos lo contaron. Una persona que entrevistamos acá nos contó cómo fue ese acuerdo político de aquel entonces. Y bueno, a mí me parece que hoy estamos entrando en esa misma trampa, en la trampa de entender estas cosas como una pelea. A ver, y con el mayor de los respetos le voy a decir, no puede estar en la discusión de los próximos 30 años un monotributista. Ah, claro. Que es Santiago Caputo. No puede estar. Sí, que no se sabe qué función cubre. Por eso, Jorge, pero si vos sos funcionario público, tenés una condición ante la ley muy distinta a no serlo. Sí, tal cual. ¿Tá? Porque vos fuiste funcionario público y vos tenés que tener una declaración jurada, tenés un peso por la mala administración de los fondos públicos, el direccionamiento de cualquier hora. Entonces está a cargo de esto, por lo menos lo que dicen los medios y cuáles informaciones que se van recogiendo, es que detrás de esto está el lobby de Santiago Caputo, una persona que no es ni siquiera funcionario de este gobierno. Entonces, a mí me llama mucho la atención que las organizaciones del agro, los usuarios de la hidrovía, que lo voy a poner en la Cámara de Puerto Privado, la Bolsa de Comercio de Rosario, Ciara, tengan solamente en su misión que esto sea privado, sin importar el cómo. Sí, y la ampliación. Y la ampliación de los 44 pies, digamos. Eso, exactamente. La discusión está ahí. Que a ver, es válida. Si yo fuera sectorial también te discuto lo mismo. Listo, dame 44 pies, yo soy competitivo. Los 1000 palos que tengo instalados en Timbú me van a rendir mucho más. Eso está bien. Nico, no podés dejar de lado que la pelea por el botín queda en círculos muy pequeños. Pero siempre en la Argentina queda en círculos. Pocos técnicos, la gente se confunde. Nos pasó ayer, ¿viste? Salgo a aclarar el tema del accidente y terminan analizando si el barco fondeado estuvo navegando, ¿me entendés? O sea, una cosa de loco. Pero eso es normal que eso suceda. Pero a ver, en la normalidad de que temas muy técnicos, es lo mismo que hablar de la privatización de Atucha 1. Y yo qué sé de la energía atómica, ¿no? Te podría dar una explicación de si el reactor está bien, si no tengo la menor idea, digamos. Y que entiendo que debe ser una conversación de súper importancia geopolítica para la Argentina. Sin ir más lejos, Angela Merkel, primer ministra de Alemania, pierde su gobierno por haber decidido desactivar el plan nuclear energético y hoy depende 100% de Rusia. Entonces, cuando vos haces un análisis mucho más complejo, digamos, estamos hablando, y ayer Jorge hacía mención a Odisea, que es el programa de Carlos Pagni, se analizaba la hidrovía como un eje de la guerra comercial China-Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quien podía manejar la hidrovía se aseguraba la sustentabilidad alimenticia en caso de un conflicto bélico. Ni más ni menos que eso. Lo mismo pasa con el Canal de Panamá. Estados Unidos no le entrega a China el Canal de Panamá. Tal cual. Bueno, en esa mega conversación es muy difícil que la gente a pie entienda lo que esto. Y yo también creo que nos equivocamos si solamente lo llevamos a un problema de cajas empresariales. Sí, tal cual. Es lo que se está analizando hoy. Hoy es eso, porque en Argentina la pugna es siempre la agenda de la Argentina es entre rufianes. Entonces, tal cual. Entonces vos decís, no, para que fulano quiere tal negocio, Mengano quiere tal otro. Y la verdad que si esto es la seguridad alimenticia del mundo, no le importa a nadie. Esa es la realidad. ¿Sabés lo que pasa, Nico? Es que dentro de esto que también lo expresás, lo que está faltando es Guandanara. ¿Entendés? O sea, te está faltando Guandanara que hable de la licitación, ¿me entendés? Que se muestre chocha y que vean una relación con el jefe de gabinete y unos muchachos que cambian dólares, ¿viste? Entonces, seguramente estará en la boca de todo el mundo, pero sí, hoy por hoy están en pequeños grupos. Claro, pero esas cosas generan rating. Yo entiendo que generan rating. Pero ha generado rating Lazaroa, Farina, ahora Guandanara y los dólares.
Eso yo lo entiendo, pero a mí lo que más ruido me hace de esto es que las discusiones de fondo que deberían hacerse en foros entendidos del tema, digamos, yo en todo este proceso y nosotros vamos a cumplir, creo es el programa número 80, Jorge. No hace 2 minutos. Felicitaciones, hermano. Gracias. Y para vos también, es el número 80. 80 vimos pasar un montón de gente por acá. Y a todos le consultamos. Yo no me encontré con una sola reunión, donde realmente se debata a fondo el tema. Ninguna, ni una sola, con todos los actores. Era un problema de tarifa para acá, tarifa para allá. Pero la verdad que el fondo, cuando salen los pliegos de licitación y vos te encontrás con 6.000 páginas de información inerte, te estás dando cuenta que no había una participación del privado dentro del armado del pliego. Cuando me digo privado hablo de los usuarios, no de las empresas que prestan servicios. Claro. De los usuarios, digamos, que te ayuden técnicamente como para dirimir la cuestión y que no termine como va a terminar esto, Jorge. Vos y yo sabemos que esto no se va a licitar. Exactamente. Va a terminar anulado y en directa. Y puede ser con gente presa. Sí, a ver, hay denuncias penales que entran permanentemente. Sí, pero tardan 10 años, 5 años, ¿viste? Hoy la Cristina está ahí adentro. Sí. Yo te digo, hoy van a abrir adentro un rato la oferta económica. Y te digo, después van a tener que decidir que van a seguir adelante. Esta denuncia de la PIA puede permanecer y en algún momento el juez aplica la sanción y terminas preso. Por eso, Marijuán dijo ahora, sígase adelante con el proceso. Digamos. Sí. Habilita que se abra el sobre. Está bien, pero tiene lógica jurídica, digamos. ¿Por qué va a invalidar aunque no se haga una licitación? Es lo que hay que hacer. Obviamente, ahora sí. Además después, queremos saber el precio. Por eso después yo veré si esto está maniado o no está maniado. Digamos, será un análisis propio de peritos y la justicia, si intervenga, si le da lugar o no le da lugar. Sí. Lo importante de esto que me parece que nosotros estamos haciendo, independientemente de quién sea el ganador, que ojalá a la Argentina le vaya bien, es una nueva oportunidad desaprovechada, de transparencia, de trabajo, de inserción al mundo. No podemos quedar siempre en el foco porque no podemos hacer una licitación hace 30 años. Pero aparte nos llevamos puesto a todo el mundo, porque los muchachos amigos de las corporaciones gremiales del trabajo, las corporaciones gremiales empresarias, que salen a aplaudir lo que están haciendo, y yo entiendo que no se dan cuenta a dónde estamos llegando y que esto termina mal. A ver, yo creo, Jorge, que hay un punto que es lo mismo que nos pasa con el agro. Cuando le decimos, che, fíjate que va a ser más caro el peaje. Y yo tengo el problema de las retenciones. Arreglame las retenciones. Claro, ¿viste cuando en su momento Alfredo Casero, el humorista, fue a verlo a Fantino y le dijo, flan, pan, pero flan, y esto es lo mismo, decís, sacame las retenciones, después veo la hidrovía, pero bueno, en el sacame las retenciones, te queda un proceso de 30 años de un pliego licitatorio que puede ser una condicionante a tu competitividad. Totalmente. Y de la región, o sea, no solamente de Argentina. O sea, condiciona a Paraguay, condiciona a Bolivia, a los brasileros, los uruguayos. O sea, ¿querés que te diga? Por eso me siento mal, ¿viste? Porque realmente estamos llegando a la misma alternativa de 3 oportunidades anteriores. Esto se va a dar como las condiciones nos están mostrando y mientras tanto hay una confusión. O sea, la gente le sigue agregando cosas que no tienen nada que ver, que no es el debate, que no está en juego la discusión. Esto no es soberanía, esto no tiene nada que ver. Tiene que ver con negocios que alguien está decidiendo para los próximos 25 más 5, que encima pueden extenderse, ¿no? Sí, pero hay la palabra negocios está bien usada. No está mal que sea un negocio. Para nada mal, digamos, porque si no entramos también en la lógica de... No está mal que sea un negocio, pero tiene que ser un negocio con las reglas clarísimas y con un proceso de hidrovía, que un proceso de licitación que sea transparente y que ponga sobre la mesa las condiciones. Bueno, hay algunos que cuestionan que no tiene transparencia, que está direccionado. Hay otros que cuestionan que está la participación de China. Hay otros que cuestionan que está en la participación de Estados Unidos. Operadores de todo tipo y color.
Que es normal que suceda también, digo, por caso, no es que no hay que escandalizarse por cosas, eso es normal, estamos hablando de un contrato de 10.000 millones de dólares, digamos. Cualquiera se sacaría de los ojos por ese contrato. Es normal que suceda. Lo anormal de todo esto es que el Estado sea, digamos, no tengo nada con Iñaki Arzargazoy, nunca me sale el nombre, Sí. pero debería ser un comité de personas especialistas, digamos, que trabajen en esto. No podemos permitirnos que los vaivenes de la coyuntura política nos pongan funcionarios que sean amos y señores de una decisión tan trascendental para la economía argentina. No sé si se entiende lo que quiero decir. No, no. Justamente, o sea, en el 95, cuando vienen las privatizaciones, equipos de UNTAD eran conferencias que presentaban las cosas que había que hacer. Vos imaginate que la experiencia de la administración de puertos era el Estado, no había privados en la Claro. experiencia. Los Entonces, puertos no eran privados, digamos, los puertos eran del claro, Estado. contratabas a la UNTAD, pero la UNTAD era especializado en puertos, no eran vías navegables. Entonces a mí me extrañó, digo, ¿y quién debía? ¿Qué conferencia van a hacer? O sea, normalmente cuando entregaban un documento, presentaban un show. Claro. En el mejor hotel de Buenos Aires Claro. comías y te presentaban qué es lo que habían resuelto. Ahí déjame, porque hablamos de Carlos Pagni, pero también C5N tomó el tema y lo toma desde el lado que vos lo ponés. Le voy a decir a Valen que lo ponga un ratito, es Berkovich, es un periodista político y económico de la señal C5N, y él habla de que falsificaron un informe de la UNTAD. No lo digo yo, lo dice él, para que lo escuchemos y veamos si tiene alguna asevero lo que dice. Ponele un cachito, Valen. Lo que se está negociando ahora, de las cosas que se definen mañana, dentro Por de hoy. apenas unas horas, con esta apertura de los sobres de la licitación de la hidrovía. El viernes pasado, al caer el sol, se conoció un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la Fiscalía Anticorrupción. Es un dictamen de 145 páginas donde se detectan irregularidades en este procedimiento de licitación del Paraná, que es el tercero, porque hubo uno primero en 2021, en el gobierno peronista, cuando acababa de vencer la licitación del menemismo, porque hubo otro el año pasado que terminó declarando desierto. Poné un cachito de pausa, ponelo ahí en la ultraderecha, pantalla junto con la... ahí él se equivoca porque habla de 2021, del final del contrato. El contrato, bien lo dijimos nosotros, terminó en el 2005. Digamos. Es decir, es como muy brutal, digamos, cuando la referencia de los años pasan en el 2005. Sí, bueno, pero él no es un experto. No, por eso, pero quiero ponerlo para que, digamos, para ratificarlo. Vamos, Valen. De vuelta, porque había disputas entre geopolíticas y de negocios en torno a este negocio multimillonario. Estamos hablando de algo que representa unos 300 millones de dólares en facturación por peajes al año. Estamos hablando de más de 7.000, 8.000, si hay buena exportación, hasta 10.000 millones de dólares en los próximos 25 años. Y es lo que están vendiendo Métele, ahora, Jorge. para Hola. hacerse Sí, por a un ver, lado de dinero fresco para pagar la siempre deuda, en la pero por otro política para habilitarle es negocios práctica frecuente poderosísimos. contratar la utilización de estos informes técnicos que Sí, amparan hasta ahora papers. ahora se mete en el informe técnico que era, porque esta parte habla está como introduciendo la denuncia de la PIA y ahora va a hablar de la falsificación y hace una especificación técnica de lo que él entiende que es falso con algunos argumentos de copiar y pegar cosas. Ahí De que algún curro se está produciendo. Pero hay algo más. ahí va. Antes de que se abran estos sobres mañana, en los que dos empresas belgas se disputan el dragado y el balizamiento de esa vía realmente privilegiada de salida que tienen las exportaciones argentinas y de todo el cono sur, se está dirimiendo lo que plantea otra empresa, una empresa brasileña, que cuestiona un informe de la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la UNCTAD, que es presentado como por parte del Gobierno Nacional como uno de los avales para este proceso licitatorio. El informe de la UNCTAD
es algo que el gobierno muestra a su favor y que consta, por un lado, de una versión completa de 105 páginas y, por otro lado, de un resumen ejecutivo de 4 páginas. Una síntesis. Sí. Lo que dice esta empresa brasileña llamada DTA Ingeniería y lo que mandó como un exhorto urgente a la ONU para que se expida sobre la veracidad o no de este documento, es que el informe fue truchado. ¿Escuchaste? Sí. Lo que dicen en una empresa que se quedó afuera ya de esta licitación en el proceso previo, es que el informe de la agencia de la ONU que usa el gobierno para decir que esto sigue las recomendaciones de la ONU, que se basa en las mejores prácticas internacionales para este tipo de licitaciones, puede ser trucho. Y claro, Permíteme. Sí, adelante. Ahora, la empresa... para mí, más que la discusión jurídica, ¿no? Y que no siempre es legal, ¿viste? Esto está claro, ¿no? Pero me parece que finalmente es un papelón. O sea, Total. vos contratar una consultora internacional que es de renombre, donde Argentina participa en la ONU, en donde pagaste $300.000 y terminás haciendo un informe en documento Word, vos decís algo, y sin hacer el circo que hace la UNTAD. O sea, la UNTAD termina el contrato y hace un circo en el cual invita a todo el mundo a participar y les muestra lo que hicieron. En este caso no pasó. Acá no está, el documento es una cosa, es un papelón. Yo creo que esto es un papelón Por eso, difícil de tragar. ahí cuando nos vamos metiendo, porque hay muchas veces que tiene cola, mueve la cola y vos decís una gallina, ¿no? Es un perro. No hay forma de que los brasileros hayan entrado a esto sin saber eso, Jorge. No hay Pero ni hablar. forma. No hay forma. Pero, Son el pero front. para, Yandenol también lo sabe, Deme también lo sabe. Esto, si lo sabemos nosotros, que estamos en el cono sur, en el final del continente americano, lo sabe todo el mundo. Por eso, Berkovich decía un exhorto urgente. No, imagínate cuando la mesa de recepciones de la ONU en Nueva York recibió un tipo que le dijo, che, te trucharon Sí. un pelpa. ¿Quién es este? ¿Quién firmó Y aparte, esto? Pero lo peor, entre nosotros, los consultores facturan. Sí, no, pero... Entonces facturaron los 300, pero podrían haber facturado 500 más. Sí, pero el tema es show. que no... Falta el show. Por eso, pero el tema es que esté validado por el organismo, la Organización claro. de Naciones Unidas, digamos. Porque esto lo que venía a traer era transparencia. Pero las consultorías, Nico, no sé qué, para ganar plata. Sí, no me cabe esto duda, Para obvio. entregar documentos y hacer un show donde viene el payaso Plin Plin y te presenta esto y te sale del cañón, ¿viste? Con el humano que sale, te sale el informe. Y dice, lo hice yo. Esto, yo no lo puedo creer. Yo te digo la verdad, habíamos visto cosas raras, ¿no? Pero esto casi te diría una sátira. Bueno, vamos a ver cómo termina. Queda poquito para conocerse el número y esas cosas, pero bueno, vamos a ver cómo termina esta historia. La verdad que no lo vamos a poder dirimir porque después entra en el universo paralelo de la justicia, que es un universo paralelo, digamos, en la Argentina sobre todo. Tal cual como vos lo decís, pero a ver, un final de aliento. Para este episodio tratamos de que nos acompañaran gente experta. Uh-huh. Pero están todos trabajando porque el país está exportando. Hay Sí, un laburo récord. terrible. No hay gente para hacer un programa de televisión. Uh-huh. Y vos decís, Nico, y mirá que todos le digo, che, pero mirá que el programa nuestro es bueno, pensando, viste, no vas a ir preso. Uh-huh. Sí. Y dice, sí, dicen, sí, nos siguen, nos saben del programa de River, de Nico, Jorge. O sea que estamos seguidos, pero bueno, la Argentina también hay otras cosas, ¿no? Bueno, ojalá esto termine en el mejor de los puertos. No parece. Pero bueno, el martes que viene nos encontraremos con otro. Es una película larga, ¿eh? No es que esto se definen por la que salgan ahora No, salen los... esto es largo.
Seguramente Esto es dirán, ganó uno, pasó tanto, pasó medio, pero esto es largo, digamos. Va a pasar mucha agua bajo el puente y es probable que ni siquiera en el gobierno de Javier Milei termine teniendo un adjudicatario, digamos. Esa es la realidad, me parece, a la vista de De los mi hechos. parte, sabés mi opinión. Yo creo que siguen con contratación directa hasta que se vayan, ¿viste? Esto es así. Bueno, Jorge, nos vemos el martes de la semana que viene. Abrazo. Abrazo grande. Bueno, tratamos de analizar algún proceso de licitación que hoy es tapa de algunos diarios y que deja a la Argentina incómoda de su capacidad de poder generar expectativas de un país saneado. Nos vemos la semana que viene.